Y como lo anunciamos, está con nosotros el doctor Jaime Gallegos, catedrático y analista económico. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted por este tiempo. ¿Escuchó la cadena que ha presentado el presidente? ¿Cuál es la lectura que le tiene usted y cómo debe ser recibido por los ciudadanos ecuatorianos? Yo creo que el primer mensaje que aparece muy claro, ¿no es cierto?, es un poco transparentar las cuentas públicas y para saber a dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, a mí me parece que es un mensaje, más allá de lo político, un mensaje muy claro desde el punto de vista, porque la economía también se mueve a base de expectativas. Y cuando tenemos las cosas claras, digamos así, tenemos también que ver las soluciones hacia dónde vamos a apuntar también, que deben ser muy claras. Y parece que en ese sentido se han dado las cosas ahora. Claras han sido los anuncios que ha dado el presidente. Ha dicho que estamos en una situación crítica, compleja, que se debe tomar austeridad como una de las premisas durante los próximos años. Hay que caracterizar, bueno, hemos tenido una economía, cuando teníamos una economía extremadamente pequeña, súper dependiente también de la economía internacional, tuvimos una deuda externa que sobrepasaba el PIB. Salimos adelante. Claro, con un ajuste estructural y un ajuste social muy grande, ¿no? Hoy las condiciones son totalmente diferentes en ese sentido. Tenemos una economía muy dinámica en el sentido de que ha crecido la economía, tenemos capacidades productivas y claro, como decía el ministro que lo acabo de oír, hay que aprovechar esas capacidades. No es lo mismo la economía de los años 90 que la economía que tenemos actualmente. Entonces, una economía que tiene mayores posibilidades de salir adelante con una deuda significativamente menor da esperanza, ¿no? Es decir, la deuda externa anterior sobre el PIB. Ahora tenemos una deuda, llamemos así, consolidada financiera, interna y externa, de prácticamente 41.000 millones de dólares. Y que se lleva además sobre los hombros el peso del déficit que, como lo decía el ministro, se ha heredado a 7.6 claro. Y que tiene una proyección el presidente, como lo ha anunciado, de bajarlo prácticamente a 2 puntos. Mire, la economía tiene dos motores ahora, el sector privado y el sector público. El sector público ha ayudado a que el sector privado haya crecido. Yo siempre, defiendo que la economía, el gasto público que se ha hecho anteriormente, incluyendo deuda, todo ese dinero ha pasado al sector privado. Todo ese dinero internamente ha crecido la economía privada. Bien, entonces los costos de ese crecimiento pertenecen al sector público. Y veo que ahí las medidas van a ser oportunas en el sentido de reducción del déficit fiscal. Además, paulatinamente. O sea, estamos viendo una economía donde el ajuste estructural va a ser lento, ¿eh? No va a ser las economías como teníamos antes, ¿no es cierto? Una medida de shock tremenda que prácticamente destruía la economía, tanto la oferta y la demanda. Hoy tenemos vamos a decir, un ajuste gradual interesante. Vamos a ver, porque ahora estamos sosteniendo la proforma de este año, ¿no? Vamos a ver la de septiembre del siguiente año, donde ahí realmente ya se marcan las pautas de la política económica, como ha dicho el presidente, de los próximos 4 años. Pero además que dentro de este marco del diálogo que ha presentado como una herramienta muy importante el presidente Lenín Moreno, se han puesto sobre la mesa la revisión de ciertos temas. Lo decía ya el ministro en caso de la estructura, del esqueleto, de cómo se maneja el dinero electrónico. En cuanto a la petición de la banca privada, se ha hablado también de la revisión de la ley de la plusvalía para poder de esta forma acelerar el sistema de la construcción. ¿Es necesaria esta vinculación con el sistema privado, con los sectores privados? Exactamente. La dolarización es un sistema, digamos así, extremadamente peligroso porque depende del movimiento neto de las divisas, ¿no? No depende de la creación interna del dinero, pues no tenemos moneda propia, desgraciadamente, ¿no? Digo desgraciadamente porque sería muy oportuno dentro de la problemática mundial donde el dólar se está revaluando y todas las monedas del mundo se andan devaluando frente al dólar. Sería bueno tener moneda nacional. Bueno, tenemos el dólar. Es un sistema incluso a veces inflexible, ¿no? Donde castiga mucho a la economía cuando empiezan a salir los dólares. Pero los dólares no únicamente salen porque nosotros pagamos deuda. El mayor problema que yo le vi a la economía ecuatoriana es la fuga neta de capital. Bueno, el ministro habla de una cifra de 10.000 millones que están afuera, ¿no es cierto?
otros organismos y otros estudios nos hablan también de 30.000 millones. Hemos sacado riqueza a los ecuatorianos acá. Esa riqueza tiene que regresar. Se originó aquí. Ya lo anunció el presidente que se va a incentivar justamente. Pero hay otra cosa también, que hay que evitar que salga ese dinero también. Y para eso, o sea, estamos en un sistema capitalista, desgraciadamente. Yo le digo, el capitalismo es un potro salvaje, hay que saberlo dominar. En este caso, para que pueda invertirse en el país y que puedan regresar sus capitales o no puedan fugar, hay que darle seguridad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Demanda agregada, ¿no es cierto?, a través del consumo. Yo no sé, me atrevo a pedir una medida que podría ser muy interesante. ¿Cuál sería esa? Por ejemplo, reducir el IVA, no aumentar el IVA. Porque si ya vamos a empezar con otras medidas bastante interesantes a reducir el déficit fiscal de manera paulatina, ¿no? Estamos hablando en que en 4 años prácticamente el déficit fiscal puede ser 2-3%. Y que se presenta ya, ¿no? Doctor, este segundo semestre como un poco complejo, porque recordemos que vienen los pagos de décimos y precisamente no ingresa el mismo valor por el IVA, que ya bajó 2 puntos. Eso es un desfase de liquidez que se llama, ¿no? El ministro ha anunciado que, y es una buena medida, que se reduce el déficit fiscal. Actualmente ya se reduce el déficit fiscal y eso es bueno. Su análisis es una conclusión de 2 líneas, doctor, luego de escuchar al presidente. Yo creo que estamos necesariamente, digamos así, ante una situación compleja desde la vista del sector público. Hay nuevas medidas, usted lo ha dicho también, el dinero electrónico en manos privadas, la repatriación de capitales para que vengan a invertir en el Ecuador, son medidas altamente positivas. Yo creo que debemos empezar a empujar el carro todos los ecuatorianos y yo creo que esta es la oportunidad de hacerlo. Y que ha sido también la petición dentro del discurso del presidente. Sí. Muchísimas gracias, doctor Jaime Gallegos, por estar con nosotros y darnos este espacio para de alguna forma disipar estas reacciones que seguramente tendrá la ciudadanía luego del discurso del presidente. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros.